En la vida de cada persona, hay momentos en los que uno se enfrenta a heridas emocionales. A veces se asemejan a cicatrices apenas visibles y otras veces sangran al menor contacto. La sociedad a menudo nos insta a ser fuertes, a no mirar atrás y a priorizar los intereses de los demás por encima de los nuestros. Pero, ¿y si el único camino a seguir pasa por detenerse y sanar? Según muchos expertos en crecimiento personal, la clave para la recuperación emocional es la capacidad de ponerse a uno mismo en primer lugar. Esto no es una manifestación de egoísmo, ni un capricho, ni una razón para ignorar el sufrimiento ajeno, sino el fundamento de una vida plena. Al sanar y aprender a amarse a uno mismo, uno se convierte en una fuente de bienestar, tanto para uno mismo como para los demás. Sin embargo, en el camino hacia este objetivo, surge un serio obstáculo: la resistencia interna. Desde la infancia, se nos enseña que el cuidado de uno mismo es algo secundario y que poner las propias necesidades en primer plano es un signo de orgullo. El sentimiento de culpa surge cuando decimos no, cuando nos distanciamos de lo que nos causa dolor, cuando nos elegimos a nosotros mismos. Es esta culpa la que se convierte en el ancla que nos mantiene en patrones de comportamiento destructivos. Los pensamientos forman nuestra realidad. Pero, ¿qué realidad creamos cuando nos ponemos al final de la lista de prioridades? Cuando nos negamos a nosotros mismos en nombre del deber, el amor o la lealtad. La respuesta a esta pregunta puede ser la clave para la liberación y el comienzo de un nuevo capítulo más feliz en la vida. Nos preguntamos hasta qué punto son responsables nuestras acciones. ¿Son realmente nuestros sentimientos amor o simplemente una prolongación de una vieja herida que está destinada a consumirnos? Imagínese la imagen de una persona que sostiene una cuerda tensa durante años. Al principio, esta carga parece tolerable, pero con el tiempo la tensión aumenta, los músculos se contraen con dolor, la piel se entumece y finalmente las fuerzas le abandonan. Le convencen de que soltar la cuerda es un signo de debilidad y sigue aguantando con todas sus fuerzas. El dolor se vuelve insoportable hasta que llega la comprensión. La única forma de deshacerse del sufrimiento es abrir los dedos y dejar caer la cuerda. La curación emocional comienza precisamente con esto, con la capacidad de dejar ir. No se trata de traicionar a los seres queridos o de eludir la responsabilidad. Es importante reconocer que es imposible dar amor y cuidado cuando uno mismo está agotado, cuando el alma está atormentada por heridas sin cicatrizar, cuando el amor por los demás se convierte simplemente en una compensación por la falta de amor propio. Pero, ¿por qué este paso nos resulta tan difícil? El obstáculo es el miedo que lo consume todo, el miedo al juicio, al rechazo, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Louise Hay, una destacada psicóloga, habló sobre el poder transformador del amor propio, pero no lo redujo a afirmaciones superficiales. Es un trabajo interno profundo que requiere enfrentarse a los propios demonios, reconocer los escenarios destructivos que reproducimos en nuestra cabeza y reescribir minuciosamente estas historias. Cada pensamiento que cultivamos en nosotros mismos tiene un enorme impacto en nuestra vida. Si nos repetimos sin cesar que no merecemos descansar, que no tenemos derecho a ponernos en primer lugar, que el autosacrificio es sinónimo de virtud, entonces crearemos precisamente esa realidad a nuestro alrededor. Nos perseguirá el sentimiento de culpa, la ansiedad se convertirá en un fiel compañero y la insatisfacción con la vida será un estado habitual. Sin embargo, existe un camino alternativo, la posibilidad de una reconsideración radical de la propia vida. Tenemos el poder de tomar una decisión trascendental aquí y ahora,
reconociendo que la curación es nuestra tarea primordial, que somos dignos de paz y que tenemos el derecho inalienable al amor, que comienza con la aceptación y el respeto a nuestra propia persona. Y cuando llegamos a esta firme convicción, cuando nuestro anhelo de bienestar se vuelve inquebrantable, se produce una asombrosa metamorfosis. El mundo que nos rodea comienza a transformarse al unísono con nuestros cambios internos. Las relaciones destructivas pierden su poder, mientras que las relaciones sanas, por el contrario, se vuelven más fuertes y profundas. Se abren ante nosotros nuevos horizontes y oportunidades, y la vida se vuelve más fácil, ya que ya no nos guiamos por la necesidad de aprobación ajena. Nuestras acciones están dictadas por la armonía interna y el amor propio, que no depende de las circunstancias externas ni de las valoraciones. Por supuesto, este proceso no será fácil ni indoloro. La curación implica incomodidad, la necesidad de mirar en nuestro interior y enfrentarnos a verdades que preferiríamos ocultar. Requiere dejar ir lo que nos causa dolor, incluso si parece habitual y familiar. Sin embargo, cada paso en este camino nos acerca a una vida más auténtica, libre y plena. Louise Hay nos dejó un legado inestimable, la revolucionaria idea de que la verdadera transformación comienza con el cambio de nuestros pensamientos. Y aunque este concepto pueda parecer simple, su impacto es realmente enorme. Porque cuando aprendemos a tratarnos con amor y compasión, cuando nos permitimos descansar sin sentirnos culpables, cuando priorizamos nuestras necesidades, todo lo demás en la vida se alinea de manera armoniosa. Es entonces cuando nos damos cuenta de una verdad fundamental. Es imposible sanar si seguimos descuidándonos a nosotros mismos y a nuestras necesidades. La sanación emocional no es una meta final que se alcanza en un instante, sino un viaje continuo que evoluciona constantemente. En este camino, comprendemos que no solo es importante priorizarnos a nosotros mismos, sino también ser conscientes de los orígenes de nuestras heridas emocionales. A menudo, el dolor que experimentamos no tiene su origen en el presente, sino en conflictos no resueltos del pasado, en creencias destructivas sobre quiénes somos y qué merecemos en esta vida. La célebre Louise Hay reflexionó profundamente sobre cómo las creencias arraigadas en la infancia pueden transformarse en serias barreras emocionales que ensombrecen la vida adulta. Desde los primeros años de vida, como esponjas, absorbemos mensajes sobre el amor, el valor personal y la sensación de merecimiento. Imagínese si un niño creció en un ambiente donde el autosacrificio se elevaba a la categoría de virtud. Es muy probable que, al crecer, experimente un doloroso sentimiento de culpa al atreverse a priorizar sus propios intereses. O, por ejemplo, si desde la infancia se le inculcó que el valor de una persona se determina exclusivamente por la aprobación externa, es probable que tal individuo pase toda su vida en una búsqueda agotadora de esta aprobación, a veces sacrificando su propio bienestar y equilibrio mental. Sin embargo, la conciencia de estos patrones nos da un poder increíble. El simple reconocimiento del problema abre las puertas a cambios positivos. No estamos condenados a la repetición infinita de escenarios dolorosos del pasado. No somos prisioneros de la historia de otros. Tenemos la oportunidad de reescribir nuestro propio destino, incluso si esto requiere la revisión de las creencias más fundamentales que una vez aceptamos como axiomas. Es aquí donde muchos se enfrentan a un obstáculo inesperado: la resistencia de los demás. Cuando comenzamos a defender nuestros intereses, cuando aprendemos a decir un firme no a todo lo que nos causa daño, cuando dejamos de complacer ciegamente a los demás en detrimento de nuestra propia paz mental, inevitablemente hay quienes no lo entienden ni lo aceptan. Las personas acostumbradas a nuestra disponibilidad
a que siempre estemos disponibles y dispuestos a sacrificarnos, pueden reaccionar ante los cambios con rechazo, desconcierto y, a veces, con agresión abierta. En este momento, se nos presenta una pregunta difícil. ¿Estamos dispuestos a sacrificar ciertas conexiones para obtener la tan esperada libertad emocional? La respuesta a esta pregunta no siempre es obvia y sencilla. A veces nos aferramos desesperadamente a relaciones que nos causan un dolor insoportable, solo por un miedo irracional a la soledad. Seguimos permaneciendo en relaciones tóxicas porque la aterradora incertidumbre de lo desconocido nos parece una perspectiva aún más terrible. Louise Hay nos recordó sabiamente la importancia primordial de nuestras relaciones internas. La construcción de una base sólida de amor propio nos libera de la dependencia de la aprobación externa, permitiéndonos sentirnos autosuficientes. Sin embargo, tal autosuficiencia no implica aislamiento o negligencia hacia los demás. No se trata de crear un capullo impenetrable, sino de reconocer nuestra profunda necesidad de conexión humana. La clave está en construir relaciones desde un estado de armonía interna, no desde una sensación de necesidad, rodeándonos de personas que valoren nuestro desarrollo y comprendan que el cuidado de uno mismo no es egoísmo, sino una obligación fundamental. En este sentido, surge una pregunta lógica. ¿Por dónde empezar este camino? La sanación afecta no solo a las esferas mental y emocional, sino también a la física. El cuerpo guarda las huellas de lo experimentado, tensiones, dolores, que son un reflejo de nuestro mundo interior. Louise Hay destacó la eficacia de las afirmaciones, pero también instó a escuchar atentamente las señales del cuerpo. El estrés, la ansiedad, la fatiga crónica son a menudo signos de ignorar las necesidades básicas. Cuando nos permitimos descansar, disfrutar de la vida sin sentirnos culpables, nos damos derecho a los sentimientos, sin juzgarnos, se producen cambios profundos en nuestra fisiología. Se transforma la energía, mejora la salud, se aclara la mente. Porque el cuerpo y la mente son inseparables, forman un todo. Esto nos lleva a otra piedra angular de la curación, el perdón. Muchas personas están agobiadas por la culpa y los resentimientos que restringen su avance. Están como atrapados en el pasado, reviviendo una y otra vez el dolor anterior. Pero, como señaló acertadamente Louise Hay, aferrarse al rencor es como beber voluntariamente veneno, con la esperanza de que otro sufra por ello. El perdón no es un gesto condescendiente hacia los ofensores, sino más bien un acto trascendental de autoliberación. Es importante no solo perdonar a los demás, sino también perdonarnos a nosotros mismos por los momentos de cobardía, cuando traicionamos nuestros propios intereses, aceptamos menos de lo que merecíamos o nos menospreciamos deliberadamente para encajar en los moldes de otros. Este acto de autoperdón es una parte integral de la curación. Después de todo, el pasado no se puede cambiar, pero está en nuestro poder determinar su influencia en el presente y el futuro. Es en esta etapa donde muchos experimentan temor e incertidumbre. El camino hacia la curación inevitablemente atraviesa las profundidades de las emociones desagradables, los recuerdos dolorosos y las amargas verdades de las que nos hemos protegido diligentemente. Requiere el coraje de mirar nuestras heridas a la cara, en lugar de esconderlas detrás de una máscara de distracciones. Pero la recompensa que nos espera al otro lado de este miedo es inconmensurable. Es la adquisición de la verdadera libertad. Libertad para vivir sin mirar atrás al pasado, para tomar decisiones sin estar limitados por el miedo, para amarnos incondicionalmente y aceptarnos por completo. Libertad para dejar ir la necesidad de aprobación de los demás,
para deshacernos de la carga de viejos agravios y construir una vida en sintonía con nuestra verdadera esencia. En el proceso de curación, cuando priorizamos nuestro bienestar emocional, nos enfrentamos a una realidad que rara vez nos dignamos a analizar. ¿Cómo interpretamos nosotros mismos nuestro sufrimiento? Desde la infancia, se nos ha enseñado a percibir el dolor como algo que debe evitarse a toda costa, como un enemigo que debe ser reprimido o ignorado. Pero, ¿y si el dolor no es un castigo celestial, sino una especie de brújula que nos indica la dirección correcta? La conocida psicóloga Louise Hay habló sobre cómo nuestras emociones reprimidas pueden manifestarse en forma física y envenenar nuestra vida cotidiana. El estrés acumulado puede traducirse en fatiga crónica, la ansiedad en problemas digestivos y el resentimiento en tensión muscular. Nuestro cuerpo señala constantemente sus necesidades, pero rara vez encontramos tiempo para escuchar su voz. El cuidado personal no es solo una tendencia de moda, sino una necesidad apremiante, la piedra angular de nuestro bienestar emocional y físico. Cuando nos ponemos en primer lugar, no solo estamos mimando nuestras emociones, sino que estamos aprendiendo a escuchar la sabiduría de nuestro propio cuerpo. ¿Con qué frecuencia ignoramos las señales de fatiga, ahogándolas con la voz del deber y los asuntos interminables? Corremos hacia adelante, sin pensar en cómo nuestro ritmo de vida frenético nos está succionando la energía, como un vampiro. Pero llega un momento fatídico en que nuestro cuerpo, agotado por una carga insoportable, se rebela y nos obliga a detenernos. Y es entonces cuando muchos de nosotros experimentamos un amargo sentimiento de derrota, porque vivimos en una sociedad que venera la productividad, donde nuestro valor se mide por la cantidad de tareas completadas. En este contexto distorsionado, el cuidado personal se percibe como una manifestación de debilidad, como un patético intento de eludir la responsabilidad. Pero la verdad es que el cuidado personal no es un lujo disponible solo para unos pocos elegidos, sino una necesidad vital. La gran Louise Hay, gurú de la autocuración, enfatizó incansablemente que el amor propio es la base de cualquier proceso de curación. Pero este amor no es solo una idea efímera, sino acciones concretas, dictadas por el cuidado personal. Decir no, con valentía, cuando algo nos duele, abandonar los lugares donde no se nos valora y darnos el derecho sagrado al descanso sin sentirnos culpables. Y aquí llegamos a otro aspecto críticamente importante: la conexión inseparable entre la curación emocional y el entorno en el que habitamos. Muchos de nosotros intentamos desesperadamente curarnos, mientras permanecemos en un entorno tóxico que solo exacerba nuestras heridas. Intentan en vano recuperar la confianza en sí mismos, estando rodeados de personas que constantemente los menosprecian. Buscan un oasis de tranquilidad en el epicentro del caos. Intentan priorizarse en un círculo que los condena por ello. Es como tratar de curar una herida profunda, sin dejar de rociarla con sal. La influencia del entorno en nuestra autopercepción es enorme, y no se trata de una simple dependencia de factores externos para mantener un buen estado de ánimo. Más bien, el entorno da forma a nuestra percepción de nosotros mismos. Es fundamental rodearnos de personas que valoren nuestro camino y apoyen nuestros esfuerzos. A veces, esto requiere decisiones difíciles: poner fin a relaciones de amistad obsoletas, establecer distancia con familiares que ignoran nuestros límites personales, o cambiar de entorno cuando el espacio circundante comienza a oprimirnos. Es aquí donde muchos se enfrentan a un problema inesperado: la sensación de vacío que surge después de los cambios. Después de años de tratar de complacer a los demás, construyendo nuestra personalidad en función de las expectativas de los demás, priorizar nuestros propios intereses puede parecer algo ajeno.
surge la sensación de que hemos perdido nuestros roles habituales. Este vacío, a pesar de la incomodidad, abre nuevos horizontes. La oportunidad de redescubrirnos a nosotros mismos, nuestra verdadera esencia, independientemente de lo que hagamos por los demás. Un error común es identificarse con las propias conexiones, la creencia en el propio valor, solo si se está constantemente disponible, dispuesto a ofrecer algo siempre y nunca decepcionar. Pero, ¿qué pasaría si renunciáramos a esta necesidad de aprobación externa? ¿Qué quedaría cuando elimináramos todas las capas superficiales? Al decidir ponernos en primer lugar, tomando una decisión consciente sobre la curación de las heridas emocionales, entramos en un territorio inexplorado. Nos enfrentamos no solo a nuestros miedos e inseguridades, sino también a las expectativas que la sociedad deposita en nosotros. Desde los primeros años de vida, se nos inculca que la virtud reside en el sacrificio por el bien de los demás, que el amor es una entrega incondicional y que la medida del valor humano es la disposición al autosacrificio. Se nos educa en la creencia de que el cuidado de uno mismo es una manifestación de egoísmo, el rechazo es un signo de insensibilidad y el establecimiento de límites personales es una prueba de indiferencia. Pero, ¿qué sucede cuando seguimos estas prescripciones durante demasiado tiempo? Llega un momento de agotamiento, cuando, en el afán de complacer a todos, perdemos nuestra individualidad. Asumimos la responsabilidad del bienestar ajeno, olvidándonos de nuestra propia felicidad. Nuestras necesidades se posponen sistemáticamente hasta que un día nos damos cuenta de que nos hemos perdido a nosotros mismos. Louise Hay destacó la importancia de replantearnos nuestras actitudes internas, instándonos a cuestionar las creencias que nos han frenado durante años. Si nos han educado con la idea de que nuestro valor se define por nuestra utilidad para los demás, nos resultará difícil aceptar el amor incondicional. Si nos han enseñado que el descanso es sinónimo de pereza, experimentaremos sentimientos de culpa cada vez que intentemos cuidarnos. La curación emocional no es simplemente un acto de cuidado personal, es un profundo proceso de deconstrucción. Es una valiente mirada a las creencias impuestas y la pregunta, ¿es esto realmente cierto? ¿Me beneficia aferrarme a esto? Y aquí surge una poderosa resistencia. Al intentar cambiar la forma de pensar, la mente se aferra a lo familiar. El sacrificio puede causar sufrimiento, pero sigue siendo un territorio conocido. El sentimiento de culpa puede limitar, pero se ha vuelto habitual. Vivir para los demás puede agotar, pero es lo que siempre hemos hecho. Renunciar a estos modelos establecidos nos obliga a enfrentarnos a lo desconocido, y la incertidumbre asusta. Pero es este camino el que conduce a la verdadera libertad. Cuando dejamos de buscar la aprobación externa y nos liberamos de la obsesiva necesidad de confirmar nuestro valor, se produce una transformación mágica. Finalmente nos encontramos con nuestro verdadero ser. Nos damos cuenta de que nuestra propia existencia ya es una justificación, que merecemos amor incondicionalmente, sin necesidad de demostrar nada. Nuestra felicidad no se determina por cuánto damos, sino por cuánto nos permitimos recibir. Sin embargo, este camino hacia uno mismo no siempre es directo y llano. A menudo, al comenzar a priorizar nuestros propios intereses, nos encontramos con el llamado efecto rebote. Pasamos bruscamente de la total ausencia de límites a su establecimiento rígido e intransigente, del sí incondicional a la negación general de cualquier obligación, de la disponibilidad constante al aislamiento total. Este es un mecanismo de defensa bastante comprensible. Después de largos años de vida dedicados a los demás, nuestra primera reacción es cerrarnos al mundo. Pero la verdad no reside en los extremos,
sino en la habilidad de discernir los momentos en que se debe dar y cuándo contenerse. Priorizarse a uno mismo no significa convertirse en un egoísta indiferente. Es comprender que el amor a uno mismo y el amor a los demás no son conceptos mutuamente excluyentes, sino complementos armoniosos. Solo estando en sintonía con nosotros mismos, podemos ofrecer a los demás lo mejor que tenemos. Es aquí donde muchos se enfrentan a una de las pruebas más serias, la incomodidad del cambio. Porque la priorización de uno mismo, en muchos casos, significa la revisión de la dinámica de relaciones establecida. Si estamos acostumbrados a ser el salvavidas para todos, al cambiar, inevitablemente nos encontraremos con resistencia. Habrá quienes no gusten de nuestros nuevos límites, quienes intenten provocarnos sentimientos de culpa, quienes nos reprochen por el cambio, como si fuera algo malo. La transformación es un proceso natural, al igual que la búsqueda del crecimiento personal. Renunciar a hábitos y modelos de comportamiento obsoletos no es una manifestación de egoísmo, sino más bien una elección consciente en favor del autoconocimiento y el desarrollo. Sin embargo, a pesar de la comprensión racional de estos procesos, a menudo surge un sentimiento de culpa. La culpa puede surgir por negarse a ayudar, ignorar respuestas instantáneas a los mensajes o no estar disponible las 24 horas del día. Esto sucede cuando ponemos nuestro propio bienestar por encima de las expectativas de los demás. Es importante comprender que el sentimiento de culpa no siempre es un indicador de acciones incorrectas. A menudo, es una señal de que estamos comenzando a romper estereotipos establecidos y salimos de las expectativas, tomando por primera vez una decisión a favor de nosotros mismos. Louise Hay señaló con razón que la culpa es un sentimiento adquirido, no una verdad inquebrantable. Desde niños nos han enseñado a responsabilizarnos del bienestar de los demás, olvidándonos de nuestras propias necesidades. Nos inculcaron que el amor se manifiesta en el sacrificio y que nuestro valor se define por nuestra disposición a posponer nuestros propios intereses. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿realmente queremos seguir viviendo según estas reglas? ¿Estamos dispuestos a seguir cargando con el peso de las expectativas ajenas que nos perjudican? ¿Queremos seguir ignorando nuestras propias necesidades en aras de la comodidad de los demás? ¿De verdad queremos vivir una vida sintiendo que nuestro bienestar siempre debe quedar en último lugar? Es imposible lograr la sanación repitiendo los mismos patrones de conducta destructivos. No se puede encontrar la paz interior si seguimos permitiendo relaciones y situaciones que nos agotan. Es imposible ser feliz si constantemente posponemos la felicidad para después. La sanación emocional es un proceso largo que requiere renunciar a las creencias limitantes y adquirir nuevas creencias que nos apoyen. Es un camino en el que cada paso cuenta. Cada vez que elegimos priorizarnos a nosotros mismos, cuando nos permitimos descansar, disfrutar del momento, expresar nuestros sentimientos sin miedo, avanzamos. Porque el cuidado personal no es egoísmo, sino una manifestación de amor propio. Y sin este amor es imposible lograr una sanación completa. Al imaginar la sanación emocional, en nuestra mente se dibuja una imagen de paz y serenidad. Baños aromáticos, prácticas meditativas y afirmaciones alentadoras que infunden esperanza en un futuro mejor. Sin embargo, la realidad de la sanación dista mucho de las ideas idealizadas. No se trata simplemente de repetir afirmaciones positivas o mantras de amor propio, ignorando las profundas heridas del alma. La sanación es un proceso turbulento e impredecible, tejido de contradicciones, altibajos, momentos de claridad que se alternan con días de duda y regresión. Es como un río caudaloso que avanza,
arrasando con todo a su paso, a veces sumergiéndonos en un abismo de desesperación antes de llevarnos a una orilla salvadora. En este viaje de sanación, la clave es la elección consciente diaria. No basta con declarar una vez la intención de cuidarnos a nosotros mismos, esperando cambios instantáneos. Priorizarnos a nosotros mismos es un esfuerzo constante que requiere una confirmación diaria, incluso cuando surge la tentación de volver a los patrones de conducta habituales. Es resistirse a la tentación de relegar nuestras propias necesidades a un segundo plano, sucumbir al sentimiento de culpa o permanecer en situaciones que nos perjudican. Pero, ¿qué ocurre cuando el mundo que nos rodea no está preparado para aceptar nuestra decisión de sanar? A menudo, este proceso se lleva a cabo en soledad. No porque no haya nadie que nos ame, sino porque no todos están dispuestos a aceptar nuestra transformación. A algunos puede resultarles incómodo nuestro crecimiento, ya que muchos están acostumbrados a esa versión de nosotros que no establecía límites, siempre estaba disponible y no exigía nada. Y aquí surge una de las pruebas más difíciles, la resistencia por parte del entorno, porque cuando cambiamos nosotros, nuestro entorno se ve obligado a cambiar con nosotros. En la vida de cada persona, llega un momento en que los cimientos habituales se resquebrajan. Los mecanismos que parecían inamovibles empiezan a desmoronarse. Las relaciones, alimentadas por nuestra docilidad y disposición a ceder, pierden su solidez y estabilidad. Aquellos que estaban acostumbrados a sacar provecho de nuestra incapacidad para establecer límites, de repente empiezan a expresar su descontento. Es precisamente en este momento de inflexión cuando muchos tiran la toalla y renuncian a seguir adelante. No es fácil observar cómo se enfrían relaciones que antes eran estrechas, cómo se pierden vínculos que parecían irrompibles. Especialmente difícil es mantener la fidelidad a nuestra decisión cuando el sentimiento de culpa atormenta el alma, susurrando dudas sobre la corrección del camino elegido. Pero aquí es importante comprender una simple verdad. No perdemos relaciones, nos deshacemos de aquellas versiones de nosotros mismos que ya no se corresponden con nuestro verdadero propósito. Las conexiones auténticas resistirán el paso del tiempo y nuestro crecimiento personal. Las personas que nos aman sinceramente aprenderán a respetar nuestros límites y a aceptarnos tal como somos. Aquellos que no estén preparados para ello, probablemente nunca estuvieron realmente a nuestro lado. Se habla mucho del poder del amor propio, pero no se trata simplemente de abrazos rituales frente al espejo. El amor propio es la disposición a atravesar la inevitable incomodidad del cambio. Es permitirnos crecer y desarrollarnos, incluso si eso significa romper con aquellos aspectos de la vida que ya no nos benefician. Una de las etapas más difíciles de este proceso es aprender a dejar ir. Dejar ir la necesidad de aprobación y comprensión constantes por parte de los demás. Liberarnos de la dependencia emocional de aquellos que no nos valoran como merecemos. Deshacernos del sentimiento de culpa por no cumplir siempre las expectativas ajenas. Renunciar a la creencia de que nuestro propio bienestar debe ser relegado a un segundo plano. Cuando dejamos ir lo viejo, abrimos espacio para lo nuevo. Estamos abriendo espacio para esas oportunidades y relaciones que realmente resuenan con nuestra verdadera esencia y nos ayudan a ser mejores. Se abre un nuevo capítulo, un espacio para conexiones frescas, emociones cautivadoras y una visión revolucionaria de nuestra propia identidad. Y aquí surge la pregunta apremiante: ¿cómo lidiar con esa sensación de aislamiento que inevitablemente acompaña a los cambios? Cuidarnos a nosotros mismos, establecer prioridades personales, a veces lleva a que nuestro círculo social se reduzca. A veces son noches de insomnio,
llenas de la sensación de que nadie te entiende. A veces, mirando hacia atrás, te das cuenta de que el camino elegido te ha alejado de los lugares donde una vez te sentiste como en casa. Pero la soledad no es un enemigo, sino un valioso aliado. Es precisamente en los momentos de soledad cuando comprendemos la verdadera esencia de nuestro yo. En el silencio, libre de estímulos externos y del ajetreo, finalmente podemos escuchar nuestra voz interior. Y esta voz nos revelará la verdad que quizás estábamos evitando. Iluminará esos rincones de nuestra alma que hemos estado ignorando diligentemente. Presentará verdades incómodas sobre la vida vivida, pero al mismo tiempo señalará nuestra verdadera fuerza. Al pasar por el crisol de la soledad, nos transformamos. Descubrimos que la compañía de uno mismo es suficiente, que no necesitamos la aprobación constante del exterior. Nuestro mundo ya no depende de la cantidad de personas que nos rodean, sino que está definido por la armonía con nosotros mismos. Y cuando llegamos a este punto, sucede algo maravilloso. A nuestra vida llegan relaciones que realmente enriquecen e inspiran. Ya no nos conformamos con poco, no aceptamos sobras emocionales, no tenemos miedo de separarnos de lo que no nos conviene. Nos volvemos más exigentes con nuestro tiempo, energía y las personas a las que dejamos entrar en nuestra vida. Y esto, contrariamente a la creencia popular, no es una manifestación de egoísmo, sino la forma más elevada de amor propio. Al embarcarnos en el camino del autoconocimiento y el establecimiento de prioridades en nuestra propia vida, inevitablemente nos encontramos con un descubrimiento desagradable. A menudo nos falta bondad hacia nosotros mismos. Nos resulta difícil ser pacientes. Nos imponemos exigencias desmesuradas, mucho mayores que las que imponemos a los demás. A veces nos dirigimos a nosotros mismos con una severidad que nunca nos atreveríamos a usar al comunicarnos con un ser querido. Al enfrentarnos a un fracaso, nos sometemos a un castigo mental despiadado. Si no logramos defender nuestros límites, nos cubrimos de cenizas de autoflagelación. Al notar un retroceso en el proceso de superación personal, nos hundimos en un abismo de culpa. Pero, ¿por qué somos tan crueles con nosotros mismos? La razón radica en la arraigada creencia de que el amor propio no es un don incondicional, sino algo que hay que merecer. Nos han convencido de que somos dignos de un buen trato solo cuando cumplimos ciertos criterios, cuando somos productivos, cuando cumplimos impecablemente con nuestras tareas, cuando alcanzamos las metas establecidas. Sin embargo, la verdadera curación emocional implica renunciar a este tipo de pensamiento. Requiere la conciencia de que el amor propio no necesita justificaciones ni condiciones. Incluso en los días más oscuros, seguimos mereciendo respeto, comprensión y paciencia. Y aquí llegamos a un punto clave. Necesitamos aprender a llevar un diálogo interno de una manera nueva. Las palabras que nos dirigimos a nosotros mismos tienen un impacto colosal en nuestra autoestima, en nuestra percepción del mundo y en nuestra capacidad de curación. Si constantemente nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos, que siempre cometemos errores y que nos persiguen los fracasos, tarde o temprano empezamos a creerlo. Es necesario cultivar en nosotros mismos la misma actitud cuidadosa y atenta que mostramos hacia un ser querido que atraviesa momentos difíciles. Después de todo, cada uno de nosotros, al recorrer el camino de la vida, inevitablemente se enfrenta a fracasos y dudas. A veces siente un deseo irresistible de volver a los modelos de comportamiento habituales, aunque no sean los mejores. En lugar de entregarnos a la autoflagelación, vale la pena preguntarnos: ¿qué palabras de apoyo escucharía de una persona que me ama sin ninguna condición? Esta voz amorosa recordaría que experimentar emociones negativas es natural,
que el proceso de curación del alma no es directo ni uniforme, que nuestro valor no está determinado por nuestros logros, sino por nuestra esencia. Recordaría que incluso en momentos de total confusión es necesario seguir avanzando. Sin embargo, tal transformación no ocurre instantáneamente. Para aprender a hablar con uno mismo con amor y comprensión, se requiere práctica constante, atención consciente a nuestros pensamientos y sentimientos, la capacidad de reconocer los momentos en que caemos en la autocondenación y reemplazarlos con reacciones más amables y de apoyo. Es precisamente en esta etapa de transformación donde puede surgir un miedo inesperado, el miedo a perderse a uno mismo. Después de todo, si estamos acostumbrados a definir nuestra personalidad a través del prisma del sacrificio, los esfuerzos incansables y la búsqueda de la aprobación externa, entonces, ¿quiénes somos cuando dejamos de vivir según estas reglas? Renunciar a la imagen habitual de uno mismo, la que hemos construido durante tanto tiempo, no es tarea fácil. Reconocer que no sabemos quiénes somos, aparte de lo que hacemos por los demás, asusta. Aceptar el hecho de que nuestro valor no depende del grado de nuestra abnegación también causa ansiedad. Pero es en esta incertidumbre donde reside un enorme potencial para el crecimiento y el autoconocimiento. Es una oportunidad para replantearnos nuestra vida, basándonos en nuestros verdaderos deseos y necesidades, para descubrir lo que realmente nos gusta, independientemente de las expectativas de los demás, para explorar nuestra personalidad, liberándonos de la máscara del deber y de los roles que hemos desempeñado durante muchos años. Y en este proceso de redescubrimiento de uno mismo, a menudo nos encontramos con otra sensación inesperada: el miedo a la felicidad. Paradójicamente, el miedo a la felicidad a menudo supera el miedo al sufrimiento. La razón reside en la naturaleza de la percepción humana. El sufrimiento, por muy doloroso que sea, representa un territorio familiar, una especie de zona de confort. La felicidad, por el contrario, asusta por su imprevisibilidad. De repente, al permitirnos experimentar la plenitud de la vida, nos enfrentaremos a una pérdida inminente. ¿Qué pasa si, después de experimentar por primera vez la verdadera satisfacción, estamos condenados a una amarga decepción? Y, por último, ¿cómo reconciliarnos con la conciencia de que durante toda nuestra vida nos hemos conformado con míseras migajas, cuando merecíamos mucho más? Este profundo miedo, a menudo inconsciente, nos empuja por el camino del autosabotaje. Nos convencemos de la modestia de nuestras necesidades, nos conformamos con relaciones que no nos traen verdadera alegría y nos convencemos de que una vida plena es un lujo inalcanzable. Sin embargo, la felicidad no es un sueño efímero ni un destino reservado para unos pocos elegidos. Es un estado del alma que requiere un trabajo constante sobre uno mismo, una reevaluación de los valores y valentía en la toma de decisiones. El camino hacia la felicidad comienza con preguntas incómodas. ¿Qué circunstancias envenenan mi vida, privándome de la paz? ¿Qué relaciones se han agotado y me arrastran hacia atrás? ¿Qué hábitos destruyen mi bienestar? Las respuestas a estas preguntas conducen inevitablemente a decisiones difíciles. La conciencia de que merecemos más no nos permite conformarnos con menos. Es aquí donde surge el principal obstáculo, la resistencia al cambio. La paradoja no reside en la falta de voluntad de cambiar, sino en el miedo a dejar ir los elementos habituales de la vida que se han convertido en un refugio, aunque doloroso. El sufrimiento conocido proporciona una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la curación solo es posible a través de la voluntad de separarse del pasado, por muy familiar que sea. Solo dejando ir lo viejo
podemos abrir las puertas a una nueva vida feliz. La liberación del pasado no disminuye la importancia de lo vivido, no desvaloriza los años vividos de una determinada manera y no resta importancia al papel de las personas que estuvieron cerca. Dejar ir es expresar gratitud por la etapa superada, extraer valiosas lecciones y mirar con valentía hacia el futuro. Es la conciencia de que merecemos más, incluso si aún no vemos perspectivas claras. Es la fe en que los cambios venideros traerán prosperidad, aunque ahora parezca imposible. La curación emocional no es simplemente deshacerse del dolor, sino crear una nueva vida plena. Esto se hace posible cuando nos permitimos ser una prioridad. Ponemos nuestros propios intereses en primer lugar y reconocemos que nuestro bienestar no es menos importante que el bienestar de los demás. Cuando elegimos la curación emocional, descubrimos que dentro de nosotros siempre ha vivido una parte que esperaba este momento. Esta parte, durante mucho tiempo reprimida por las circunstancias externas y la necesidad de cumplir con las expectativas, fue relegada a un segundo plano. Es esa misma parte que en la infancia nos permitía expresarnos libremente, sin temor a ser juzgados, reír, jugar y soñar, sin preocuparnos por la opinión de los demás. Pero en algún momento de la vida aprendimos a silenciar esta voz interior, a reprimir las emociones para no causar molestias a los demás. Nos conformamos con menos de lo que merecemos porque nos convencieron de que era normal. Permanecimos en situaciones que nos causaban dolor porque los cambios nos asustaban más que el sufrimiento habitual. Y ahora, en el camino de la curación, esta parte olvidada de nuestra personalidad recupera su voz. Al principio, esta voz suena baja e insegura, como si temiera que la vuelvan a ignorar. Susurra tímidamente advertencias cuando estamos dispuestos a aceptar lo que no nos gusta. Luego, al encontrarnos en circunstancias que ya no reflejan nuestra esencia, nos llama aún más fuerte, exigiendo cambios. Esta voz interior nos anima a hacernos por primera vez en mucho tiempo la pregunta: ¿qué es lo que realmente quiero? Esta pregunta puede resultar dolorosa, ya que a menudo, al hacerla, nos damos cuenta de que los años de nuestra vida han sido vividos en beneficio de los deseos de los demás. Comprendemos que nuestras decisiones fueron dictadas por la búsqueda de aprobación, el miedo a ser rechazados, la necesidad de cumplir con expectativas que nunca fueron nuestras. Y el choque con esta dura verdad puede causar un dolor agudo. Es doloroso darse cuenta de cuánto tiempo nos hemos descuidado, cuánta energía hemos gastado en mantener conexiones que no nos alimentaban y con qué frecuencia, por miedo a decepcionar a los demás, hemos traicionado nuestras propias necesidades. Sin embargo, en este doloroso descubrimiento también se esconde una liberación. La conciencia nos da la oportunidad de cambiar nuestro camino, renunciar a las acciones dictadas por el sentido del deber y empezar a seguir nuestros verdaderos deseos. Podemos permitirnos revisar nuestras opiniones, dejar ir lo que ya no nos sirve y adoptar un nuevo estilo de vida. Podemos aprender a escucharnos con amor, reconocer nuestras emociones y tratarnos con la ternura que siempre hemos mostrado a los demás. Y cuando empezamos a practicar este amor propio, ocurre algo asombroso. Nos damos cuenta de que el amor propio no es solo tomar decisiones importantes a nuestro favor, establecer límites, deshacerse de personas tóxicas y cambiar de entorno. El amor propio se manifiesta en las pequeñas cosas cotidianas. Se siente en cómo empezamos el día, en cómo nos dirigimos a nosotros mismos mirándonos al espejo y en cómo nos permitimos descansar sin sentirnos culpables. La sanación emocional no es solo contemplar el mundo interior, es transformar todos los aspectos de nuestra vida.
se manifiesta en la elección consciente de alimentos saludables, en la música que llena el alma de positivismo, en la capacidad de escuchar el cansancio y darse un respiro. Aquí se esconde una profunda verdad. El fundamento de todas nuestras relaciones es la relación con nosotros mismos. El amor propio atrae el amor del exterior. El respeto a uno mismo genera el respeto de los demás. Y la capacidad de disfrutar de la soledad elimina la necesidad de aquellos que no nos valoran como merecemos. Sin embargo, el camino de la sanación no está sembrado de rosas. Nos enfrentaremos a nuestra propia sombra, a una versión de nosotros mismos atada por el miedo, temerosa de los cambios y el rechazo, desesperadamente necesitada de aprobación externa y aferrada a hábitos destructivos. Es en esta etapa donde muchos tiran la toalla, prefiriendo el conocido pantano al miedo a lo desconocido. Parece más fácil volver a lo viejo, ignorando automáticamente el malestar interior. Pero la verdadera sanación requiere la valentía de mirar a los miedos a los ojos. Es necesario escuchar la voz de la parte asustada de uno mismo, hacerle preguntas. ¿A qué tienes realmente miedo? ¿A la soledad? ¿A no encajar? ¿A ser acusado de egoísmo por cuidarte? Solo respondiendo a estas preguntas podremos seguir adelante. En el momento de tomar conciencia de los propios miedos, se produce una transformación interior. Llegamos a comprender que el miedo no es nuestra esencia, sino solo un estado temporal. Nos damos cuenta de que somos capaces de sentir miedo, pero aún así seguir avanzando hacia nuestros objetivos. La vida, llena de oportunidades y felicidad, no se encuentra más allá del miedo, sino dentro de nosotros mismos. Esta conciencia nos lleva a la lección más importante. La sanación no es deshacerse del miedo, el dolor o la tristeza, sino saber apoyarse a uno mismo en los momentos difíciles. Convertirse en ese refugio que siempre hemos buscado en otras personas. Mirarnos con compasión, incluso cuando fracasamos. Comprender que estamos en un proceso de desarrollo constante y cada día que nos priorizamos es ya una victoria. Pero surge una pregunta. Si aprendemos a ponernos en primer lugar, ¿desaparecerá el dolor? ¿Cesarán las decepciones? ¿Acaso no habrá más días en los que dudemos de la corrección del camino elegido? Por supuesto que no. La diferencia radica en que ahora sabremos cómo lidiar con ese dolor. No lo ignoraremos, lo minimizaremos ni nos culparemos por sentirlo. Lo observaremos, lo sentiremos y lo dejaremos ir. Al priorizarnos, aprendemos a proteger nuestro mundo interior, a distinguir lo que está bajo nuestro control de aquello en lo que no podemos influir. Nos rodeamos de personas que aportan positividad a nuestra vida, en lugar de quitar energía. Construimos una vida en la que nuestra felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de las relaciones armoniosas con nosotros mismos. Y en este momento ocurre algo realmente asombroso. La sensación de estar acorralado, bajo el peso de factores externos, se desvanece gradualmente en el pasado. Ya no hay necesidad de una búsqueda desesperada de confirmación de la propia valía a los ojos de los demás. A partir de ahora, la brújula de nuestra vida no apunta a expectativas impuestas desde el exterior, sino a la voz interior, a la verdad personal que hemos encontrado. Y así, en el momento de alcanzar esta libertad interior, el mundo que nos rodea se transforma. No obstante, no hay que esperar que la realidad se vuelva despejada y los problemas desaparezcan por arte de magia. Los cambios se producen en otra cosa. Llega la conciencia de que, sean cuales sean las pruebas que nos depare el destino, siempre tenemos un apoyo fiable, nosotros mismos. Y esta confianza en uno mismo, en las propias fuerzas, se convierte en el arma más poderosa, en el activo más valioso
de nuestro arsenal.